Mis amigos amantes del arte, continuamos interpretando algunas de las obras, de las pinturas del artista cubano Javier Barreiro, uno de los artistas más interesantes para mí, en mi opinión, más interesantes que están produciendo su obra dentro de Cuba. Y miren esta obra que es espectacular, miren esta obra que es espectacular. Es un plano general, un gran plano general desde lo alto de una ciudad. Y miren cómo aquí en primer plano la pintura es más representativa, más figurativa, porque podemos reconocer las casas viejas, ¿verdad? Las azoteas de las casas, los tanques de agua, ¿verdad? Miren la riqueza pictórica en la representación de la arquitectura de las casas, pero a medida que avanza la pintura en el plano superior, aquí se vuelve una obra abstracta, es decir, esa ciudad horizontal, esa ciudad vieja, sucia, gris, se va convirtiendo en una imagen abstracta y de repente ha comenzado a crecer esa gran raíz sobre la ciudad y nos da esa sensación de desolación, de una ciudad, un lugar de donde todo el mundo se fue, una ciudad abandonada, todos los habitantes se fueron, y la naturaleza, las raíces de los árboles, es decir, esa gran raíz es una metáfora de la colonización de la naturaleza. Ustedes saben que usted abandona una casa, abandona un pueblo y la naturaleza comienza a penetrar esa ciudad y comienza a apropiarse del espacio que el hombre le había quitado a la propia naturaleza. Cuando el hombre se retira, la naturaleza avanza y termina conquistando el espacio que le había sido quitado por el hombre. Y esto es lo que está pasando en esa obra. La raíz, esa enorme raíz, o esas raíces son una metonimia de la fuerza de la naturaleza que comienza a apropiarse del espacio. ¿Por qué? Porque la ciudad fue abandonada. Es una ciudad abandonada, una ciudad en ruinas, una ciudad desierta. Y eso nos pone a pensar. Las obras de Javier siempre tienen esa ambigüedad. Él no contextualiza las obras. Parece algo muy general, parece algo muy universal. Pero nosotros siempre podemos contextualizar. Por ejemplo, en el caso de Cuba. Cuba es un país que está quedando desierto. Las personas se han ido, millones de personas del país. Millones de personas han abandonado el país. Muchos de los pueblos cubanos hoy prácticamente son pueblos fantasmas, donde viven 4 o 5 personas. Porque la mayoría de las personas se han ido, han emigrado por las difíciles condiciones de vida que tiene el país. Entonces esta pintura da esa imagen de desolación, de abandono del hombre, de su ciudad o de su país, y de cómo la naturaleza comienza en un proceso de recolonización, de apropiación del espacio que el hombre le había quitado a la naturaleza. Entonces, miren, disfruten la riqueza pictórica de la obra, cómo él juega con la representación, con la dimensión abstracta, con la escala, con el ángulo de representación. Disfruten la riqueza visual de esa obra y cómo Javier consigue construir metáforas con esos procedimientos propiamente pictóricos sin dejar nada explícito y sin marcar los significados, dejando la obra abierta a disímiles interpretaciones. Y esta pintura es una de esas obras que a mí me dejan así prácticamente sin muchas posibilidades interpretativas. Es una obra tan rica, tan dramática, tan virtuosa desde el punto de vista pictórico, que yo confieso que me resulta difícil estructurar, elaborar una interpretación. La obra se titula Depósito del Pensamiento. Miren qué título más genial. Ya decía en analizando obras anteriores que Javier tiene una capacidad especial para colocar títulos a las obras. Y el título de esta obra es muy bueno, Depósito del Pensamiento. Y al contrario de la obra anterior, que era esa imagen de la ciudad en ruinas, ese gran plano de una ciudad abandonada que está siendo reapropiada por la naturaleza. Aquí lo que tenemos son cabezas de personas, rostros de personas. Es un cementerio, es un depósito de cabezas. Miren qué cosa tan dramática, qué cosa tan trágica. Es un depósito de cabezas, de rostros de personas amontonados.
Aquí vemos el mismo procedimiento pictórico. Aquí en primer plano tenemos una representación más explícita, podemos identificar los rostros, ¿verdad? Más en la medida que va avanzando, que vamos subiendo la vista, aquí la pintura se vuelve abstracta, manchas de color, pequeñas manchas de color, puntos de color, y nos da la sensación de vastedad, de inmensidad, es decir, de un enorme depósito o un enorme cementerio de cabezas humanas. Y él no titula, la obra no se titula Depósito de Cabezas, se titula Depósito del Pensamiento. Por tanto, las cabezas aquí son metáforas del pensamiento humano, de las ideas humanas, de la inteligencia humana. Entonces, es como todo ese pensamiento humano que es desechado, todo ese pensamiento humano que es excluido, todo ese pensamiento humano que es desperdiciado. Entonces, a mí me genera una sensación así bien fuerte, ¿verdad? Porque la idea es bien trágica. Ese espacio donde ha sido desechado, acumulado como basura, una enorme cantidad de pensamiento humano que se convierte también en vidas humanas, proyectos de vida, ideas de seres humanos que son desechados y pasan de alguna manera a integrar un tipo de basurero de la historia, de depósito de la historia. Entonces, son obras muy ricas, que abiertas a muchos significados. Yo confieso que me resulta difícil cerrar la interpretación o establecer una interpretación muy cerrada, porque la obra no lo permite. La obra es muy rica tanto desde el punto de vista pictórico como del fenómeno que está intentando expresar con recursos propiamente visuales. Entonces, mis amigos, espero que les haya gustado la obra de Javier Barreiro. Sigan a Javier en su cuenta de Facebook, en su cuenta de Instagram, que él publica sistemáticamente sus obras. Que acompañen las páginas del artista para que puedan continuar disfrutando de sus obras. Espero que les haya gustado el video, que mis interpretaciones de las obras de Javier les hayan resultado por lo menos provocativas y que los hayan motivado a generar ustedes sus propias interpretaciones, porque recuerden, esto es un principio hermenéutico. La obra de arte expresa un tema o intenta hablar sobre un tema determinado, un fenómeno determinado, pero en última instancia la obra de arte habla a través de nosotros. Somos nosotros los receptores quien hacemos hablar a la obra de arte, quienes hablamos a través de la obra de arte, porque lo que se da siempre es un diálogo entre la intencionalidad comunicativa de la obra y nuestra intencionalidad como receptores. Entonces, antes de finalizar, como siempre les digo, me regalen un like, compartan el vídeo y nos encontramos en un próximo vídeo. Chao.